Buenos días, estimados alumnos. En el siguiente video podrán observar, leer y escuchar la guía de actividades y el resumen teórico de la bibliografía anteriormente dada y la que se da para este trabajo práctico. Vayamos a la guía de actividades. La guía de actividades obligatorias consiste en leer el material bibliográfico y responder las siguientes preguntas. Primer pregunta: ¿qué permite la potencia de las herramientas multimediales? La respuesta a esa pregunta la podemos encontrar en el primer párrafo del texto. La siguiente pregunta dice: ¿a qué conclusiones podemos llegar si analizamos los antecedentes históricos analógicos de los medios digitales o multimediales? Esa pregunta también la podemos responder fácilmente si leemos el texto. La tercera pregunta nos dice: ¿a qué se llama umbral de pertenencia? También la podemos encontrar en el texto de una manera muy fácil. La cuarta pregunta dice: ¿por qué las formas digitales inmateriales requieren mayor cantidad de formas de expresión simbólicas que las formas analógicas o materiales? Leyendo el texto fácilmente vamos a encontrar la respuesta. La última pregunta es: ¿qué nos plantean estas nuevas tecnologías? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en la conclusión del material bibliográfico. Y después, estas 5 preguntas son de carácter obligatorio. El resto de preguntas que están en la sección que yo les puse, que se denomina bonus track, son preguntas que no son obligatorias responder, y es para quienes les interesa el tema y quieren aprender más. Las respuestas a estas preguntas la van a encontrar viendo el PowerPoint analógico versus digital que les voy a mandar, viendo el video del resumen bibliográfico y leyendo también el material bibliográfico. Una obra multimedia es un artefacto retórico computarizado en el que múltiples medios se integran en un todo interactivo. Muy bien, veamos ahora las características más importantes de una obra multimedia. En primer lugar, una obra multimedia siempre es una obra digital a la que se accede a través de la computadora o de un dispositivo computacional, como puede ser un celular, una tablet, una netbook, una notebook, una computadora de escritorio o un Smart TV. Una obra multimedia no puede ser un programa tradicional de televisión visto en un televisor tradicional. ¿Por qué? Porque no se accede a ella a través de una computadora. O un programa de radio escuchado en una radio tradicional no puede ser una obra multimedia porque no se accede a través de una computadora. Lo mismo que leer un periódico no es una obra, leer un periódico no es una obra basada en computadora porque no se accede a ella a través de una computadora. Un videojuego sí es una obra multimedia porque está basado en computadora, una página web, una aplicación de mensajería instantánea como WhatsApp, o por ejemplo una red social como Instagram. Eso sí son obras multimedia. La segunda característica es que una obra multimedia es un artefacto retórico. Esto quiere decir que una obra multimedia está pensada con un propósito comunicativo y fundamentalmente sensible. La retórica es el arte de contar cosas, de contar una historia, de dar un discurso, ¿sí? Entonces, una obra multimedia siempre está configurada de tal manera que cuente algo, ¿no? Tiene una finalidad retórica, siempre, ¿no?
Pensemos en los videojuegos que hemos jugado, que cuentan historias, ya sea de la Segunda Guerra Mundial, historias del medioevo, historias futuristas, etcétera. La tercera característica es que una obra multimedia siempre integra múltiples medios. Un programa tradicional de televisión incluye audio y video, pero no incluye texto como si lo incluye el diario, no incluye imágenes fijas como si lo puede tener un diario o una revista. En cambio, una obra multimedia integra todos esos medios o lenguajes diferentes. Una obra multimedia tiene audio, tiene video, tiene textos, imágenes fijas, tiene voz, tiene efectos sonoros, música. Como ejemplo, un videojuego, ¿no? Otra característica es que una obra multimedia integra estos diferentes medios, imágenes, textos, sonidos, con un claro propósito artístico. Es decir, eh, una obra multimedia siempre tiene una unidad artística. Se concibe, se construye como una obra artística. Pensemos en los videojuegos que siempre, como ya lo vuelvo a poner como ejemplo, cuentan una historia, la gráfica, los colores, los personajes, el guión del videojuego siempre te cuenta una historia con un fin claramente artístico. Otra característica, la más importante, es que una obra multimedia es un todo interactivo. Podríamos decir que esta es la característica más importante de una obra multimedia, que permita al usuario o espectador interactuar con la obra. Esta posibilidad de interactuar sucede en las redes sociales, en las páginas web, en los videojuegos, en la realidad virtual. Muy bien, veamos ahora las diferencias entre una obra analógica versus una obra multimedial o digital. En primer lugar, una obra analógica siempre tiene un soporte material. Una obra analógica sería, por ejemplo, una escultura, una pintura, una película, un programa de televisión, un programa de radio. En cambio, una obra digital tiene un soporte no material, un soporte intangible. ¿Por qué? Por ejemplo, un videojuego que está grabado en un formato digital no se puede tocar, ni ver, ni oler, ni sentir. O, por ejemplo, una página web o una red social no las podemos tocar, ni ver, ni tocar, ni sentir. Esa sería tocar, ni ver, ni tocar, ni sentir. Esa sería una primer gran diferencia. En segundo lugar, una obra analógica, como puede ser, por ejemplo, un libro, se lee de principio a fin. En cambio, una obra digital tiene una narración no lineal, discontinua. Es decir, podemos acceder a ellas, a la obra digital, desde diferentes puntos, de forma aleatoria. Por ejemplo, entramos a la página web de un diario y podemos leer una noticia, por ejemplo, sobre el COVID-19, podemos leer un texto o ver una nota grabada o podemos escuchar un podcast y podemos acceder de diferentes formas a la obra digital. En este caso, una página web de un diario, por ejemplo, el diario Clarín. En cambio, cuando leemos un libro, leemos, la narración es lineal y continua, va de principio a fin y no se puede leer de otra manera. La tercera característica es que una obra analógica es una unidad en sí, indisociable, inseparable. Por ejemplo, una pintura o una escultura. No la podemos separar en partes. En cambio, una obra digital, como puede ser, como decíamos recién, una página web de un diario, como el diario Clarín, sí la podemos dividir en partes, porque tiene parte de texto, tiene partes de audio, tiene partes de video,
tiene fotos fijas, etcétera. Una cuarta característica es que una obra o medio analógico no está basado en computadora. No se puede, es decir, se puede acceder a esta lógica sin necesidad de un dispositivo computacional, como puede ser una pintura, una escultura, una película, un, un diario en papel, un programa de radio escuchado en una radio tradicional. En cambio, una obra digital sí o sí accedemos a través de un dispositivo basado en computadora, como puede ser un celular, una compu, una netbook, una Smart TV, etcétera. Otra característica es que una obra analógica o digital está compuesta solo por un medio, es decir, una película solo por medio audiovisual o lenguaje audiovisual, una radio solo por lenguaje auditivo o radiofónico, un diario solamente por texto y fotos fijas. En cambio, una obra multimedia está eh, construida por múltiples medios, audio, texto, video, foto fija, música, lenguaje sonoro, efectos de sonido, etc. En una obra o medio analógica, otra característica, el espectador no interactúa con la obra. Por ejemplo, nosotros vamos a un cine a ver una película y no podemos interactuar con la película. En cambio, participamos de un videojuego y claramente interactuamos con la obra. Está construido de una manera que está hecha para que el espectador no sea un espectador pasivo, sino activo e interactúe con la obra. Por último, una obra analógica permite una sola lectura. Por ejemplo, volvemos al caso del libro, del principio al fin. No podemos seguir otro camino de lectura. En cambio, cuando accedemos a una obra multimedia, sí podemos seguir diferentes tipos de lectura. Por ejemplo, entramos una vez más a una página web del diario Clarín y si queremos leemos las noticias de, cuando leemos la noticia, por ejemplo, de un accidente de tránsito, podemos ver las fotos o leer el texto o escuchar un audio, un podcast o ver un video, ¿no? Una obra digital te permite múltiples lecturas. Con el advenimiento de la nueva era digital, surgen nuevos lenguajes y formas de comunicar la información. La potencia de las herramientas multimediales permite generar representaciones cada vez más sofisticadas y complejas, con un alto compromiso de los sentidos, que enriquece tanto las formas de narrar como la experiencia interactiva que el usuario vive. Por ejemplo, a través de jugar videojuegos, de participar de las redes sociales, de utilizar la mensajería instantánea como el WhatsApp o el Telegram, de participar de dispositivos de realidad virtual, de interactuar con páginas web, máquinas tragamonedas, etc. Todo este proceso necesita del desarrollo e implementación de nuevas percepciones y competencias cognitivas. Dicen los historiadores que para poder entender y comprender nuestro presente, debemos conocer nuestro pasado. Del mismo modo, para poder entender la era digital y las obras digitales, debemos conocer sus antecedentes históricos comunicacionales. Antes de surgir los manuscritos escritos en papiro, existía la cultura oral. Antes de existir los libros impresos en papel, existían los manuscritos. Antes de existir el cine, existía el teatro. Y antes de existir la televisión, existía la radio. Al analizar los antecedentes históricos de una obra digital, de la era analógica a la era digital, llegamos a dos conclusiones. En primer lugar, cada tecnología redefine la relación espacio-tiempo, dos dimensiones fundamentales de la experiencia humana, expresadas fundamentalmente
por la relación con otros, que, a su vez, potencia y redefine la relación con nosotros mismos. Un ejemplo de esto sería, al vincularnos con una obra analógica, como puede ser una película, en un cine, nos vinculamos con ella de forma directa, sin interactuar con la obra y sin participar con otras personas. En cambio, al jugar en un videojuego en la modalidad multijugador, como puede ser por ejemplo el Counter-Strike, el videojuego más jugado del mundo, no solamente nos relacionamos personalmente con la obra, sino que a su vez nos relacionamos con otros eh, participantes, espectadores o consumidores de esta obra digital. Algo completamente inédito y que nos permite interactuar con la obra, que antes no pasaba con las obras analógicas. Otra conclusión es que cada tecnología adopta, en sus inicios, un modo de uso que responde a una tecnología predecesora inmediata, ya que todavía no está en condiciones de ser comprendida y representada desde los elementos que le son propios, y sobre todo desde el lenguaje que la implica. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar de que antes que surgiera el lenguaje audiovisual, que utiliza diferentes tipos de plano, como plano general, plano medio, primer plano, o diferentes movimientos y ángulos de cámara, las películas se filmaban como que si fuesen una obra de teatro, en plano general, sin movimiento, sin cortes y en un solo escenario. Los diferentes elementos o lenguajes que forman una obra multimedia son el lenguaje textual, el lenguaje verbal o de la voz humana, el lenguaje sonoro o de los efectos de sonido, el lenguaje musical, el lenguaje visual o de foto fija o de gráfico y el lenguaje de video o audiovisual. Roman Gubern afirma que la imagen tiene una función ostensiva y la palabra una función conceptualizadora. La imagen es sensitiva, favoreciendo la representación concreta del mundo visible en su instantaneidad. La palabra es abstracta. Las imágenes se resisten tan tercamente a su gramaticalización y a su verbalización. Una imagen apela más a lo emocional. En cambio, una palabra apela más a lo racional. Ahora, ¿cómo decidir cuándo utilizar una imagen fija, una animación o un video o un diferente recurso a la hora de transmitir una idea en una obra multimedia? Existe un factor clave que se llama umbral de pertinencia, que significa que hay que elegir siempre el formato o lenguaje que utiliza menos recursos y que logra expresar en su totalidad el contenido que queremos transmitir. Si una imagen logra expresar la idea completa de lo que queremos expresar, no usaremos entonces una hiperimagen, ni una animación, ni un video. Cuando los medios se usan sin necesidad, pierden contenido y aún más. Las tecnologías digitales requieren formas de expresión simbólicas, muchos más que las expresadas en el mundo analógico o físico. Debido a la disminución de la materialidad, pues hoy sabemos que los objetos tienden a ser sustituidos por procesos y servicios cada vez más inmateriales o digitales. Migramos de objetos físicos o materiales a objetos virtuales, también llamados objetos de información. Este cambio no es solo instrumental, sino que implica un nuevo modo de percepción y de representación de la realidad, para generar escenarios comunicativos destinados a una sociedad que vive en red, actúa en red y en la mayoría de los casos, aún sin saberlo, piensa en red. Esto se nota mucho en estos momentos actuales que vivimos en cuarentena,
donde nos comunicamos, aprendemos y enseñamos a través de medios digitales. En conclusión, estas tecnologías plantean nuevas formas de lectura y escritura. Plantean el uso de los dispositivos digitales, como celulares, notebooks, tablets, computadoras, Smart TV, etc., como extensión de la mente, y el uso de interfaces de comunicación, ventanas, iconos o menúes, que aparecen habitualmente, por ejemplo, en nuestros celulares, que son predominantemente intuitivas y multimediales, con un alto compromiso de los sentidos para, como bien dice la definición de retórica, deleitar, emocionar, convencer y generar recuerdos. En definitiva, cómo contar de una forma atractiva una historia o un discurso.